13C, con el auspicio de Más Vida para ti, una ISAPRE de médicos. Presentan Calidad de Vida. La enfermedad renal crónica es una pérdida progresiva e irreversible de las funciones renales. Como consecuencia, los riñones pierden su capacidad para eliminar desechos, concentrar la orina y conservar los electrolitos en la sangre. Bueno, la falla renal puede ser tanto aguda como crónica. Ya la falla renal crónica habitualmente se termina definiendo como una enfermedad renal crónica que se produce cuando hay un daño del riñón, tanto en la estructura o como cuando hay una disminución de la función del riñón. Esta enfermedad tiene distintos grados, desde enfermedades renales que son más leves y que van progresando hasta una enfermedad renal avanzada que finalmente puede terminar requiriendo diálisis. La gran mayoría de las enfermedades renales tienen que ver con otras dolencias crónicas como la hipertensión arterial o la diabetes. Más o menos un tercio de las personas que están hoy en diálisis llegaron a esa condición por diabetes mal cuidadas. Lamentablemente la enfermedad renal crónica es habitualmente silente. Eso significa que hay personas que el riñón se les ha ido echando a perder de forma progresiva hasta una etapa muy avanzada sin que eventualmente manifiesten ningún síntoma, y los síntomas llegan a aparecer en etapas muy avanzadas de enfermedad renal. Por lo tanto, es súper importante hacerse controles con cierta periodicidad. Desde los 40 años y alrededor de entre 40 y 50 años es necesario hacerse un chequeo, controlarse la presión arterial, hacerse algunos exámenes de sangre. El examen de creatinina es un procedimiento fácil y rápido para evaluar la función renal. Los médicos especialistas lo recomiendan para quienes ya entraron en la edad adulta. Conozca más sobre este tema hoy en Calidad de Vida. Bienvenidos a este nuevo programa de Calidad de Vida a través de las pantallas Canal 13C y desde la Sociedad Médica de Santiago. Estamos con el doctor Pedro Pablo Marín, continuando con esta tarea educativa y siempre contándoles que la mejor donación que pueden hacer a la sociedad es inscribirse para donar un órgano. Yo creo que es el aporte más importante que puede hacer hoy por los demás un ser humano. Hoy día tenemos de invitado al doctor Antonio Safi Ibáñez. Antonio, muy bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias, Carlos. Un placer estar contigo. Hemos vivido una trayectoria juntos con Antonio me recordaba del tiempo de mi papá, hace 50 años. El doctor Antonio Safi es profesor asociado de la Universidad de Chile y es nefrólogo del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Y básicamente lo que hoy día vamos a conversar es el drama, porque realmente el drama de las personas que finalmente llegan a la diálisis porque sus riñones ya no caminan. Primero que nada, agradecer la oportunidad de tocar este tema en un programa de tanta difusión e importancia como el tuyo. Yo creo que esto está muy sintonizado con lo que la Sociedad de Nefrología quiere y está haciendo en este instante, así como se está haciendo en muchas partes del mundo. La verdad es que empezar por el último eslabón de la cadena puede ser una buena cosa, en el sentido de mostrar la cosa más dramática, que es el paciente que tiene que ingresar a diálisis. Quiero aprovechar la oportunidad para decir que en Chile, en este minuto, existe una población no menor de pacientes en hemodiálisis crónica que se sitúa en torno a los 16.400 pacientes en este instante. O sea, una cantidad bastante grande, casi como para llenar un estadio de mediano tamaño. Más alrededor de 900 y tantos pacientes que están en la otra forma de tratamiento sustitutivo de la función renal, que es la
diálisis peritoneal crónica. Así que entre los dos estamos hablando aproximadamente de 17.300 personas en total en Chile, en una cantidad tan importante de gente que llega a una forma de tratamiento que permite que se rehabiliten parcialmente y que tiene un costo súper alto para la sociedad. Cuando uno ve los costos de los programas de diálisis en Chile, realmente se da cuenta de que es necesario que exista la previsión oportuna y apropiada, y afortunadamente eso existe desde el punto de vista del GES, para financiar un programa de diálisis peritoneal o de hemodiálisis crónica. Grosso modo, un mes de hemodiálisis crónica está en torno a los 590.000 a 600.000 pesos, que es más o menos el arancel de hemodiálisis, y alrededor de 720.000 pesos para peritoneodiálisis. Es un tratamiento caro, evidentemente. No, y pensando que el enfermo lo va requiriendo mes a mes o semana a semana. Esto implica para nosotros como sociedad, voy a ejemplificarlo a través del FONASA. El FONASA implica para ellos alrededor de un 20% de su presupuesto, 18 o 20% de su presupuesto. Es mucho dinero. Yo no sabía, 20%. Sí, es alto. Sí, es mucho. Y esto está creciendo. Ahora, ¿y eso por qué crece? Porque yo me acuerdo cuando yo me formé como internista en los años 80, el doctor Salvador Vial me mandó a hablar con distintos nefrólogos y diabetólogos, porque en esa época se iba a dializar a una de las primeras diabéticas. Yo hoy tengo entendido hoy día la diabetes es uno de los aportadores, por así decir, como enfermedad de personas con diálisis, y también hoy día no sé yo si hay un freno a la edad, porque antiguamente esta señora tenía 60 años y ya era considerada en esa época como un poquito pasada. ¿Qué ha pasado con eso? Esta es la distribución de las patologías que son causales de ingreso a diálisis en Chile en este minuto. De lo que tú señalas, que yo también lo viví, prácticamente que los enfermos diabéticos eran excluidos de los programas de diálisis, a tener al momento actual un 35,4% de pacientes diabéticos en programas de diálisis. Hoy día es la primera causa de patología conocida de ingreso a diálisis. Después ustedes se fijan, hay muchas otras causas, la causa desconocida, la nefroesclerosis, que es una condición asociada fuertemente a la hipertensión arterial, y después una serie de otras patologías de menor prevalencia. Pero, obviamente, que si uno tuviera que decir dónde está el principal enemigo en el día de hoy, tenemos que apuntar, obviamente, hacia los pacientes diabéticos e hipertensos, tanto en la detección precoz, temprana, como en el manejo con fármacos que sean capaces de controlar estas patologías y de reducir la progresión. En el caso de la diabetes, Antonio, vale la pena, en el fondo, mantener el azúcar en rangos normales, por los medios que sea, ¿va a significar eso un cambio o un mejoramiento en la función renal o una detención del deterioro renal? Esa es una muy buena pregunta, Carlos, y yo te diría que en líneas generales, cuando uno normaliza la glicemia o la acerca lo más posible a lo normal, con fases tempranas de daño renal, hay una de ellas que se llama la etapa de microalbuminuria, por ejemplo, está claro, hay demostraciones bastante claras, particularmente en diabéticos tipo 1 y parcialmente en diabéticos tipo 2, que eso sí es capaz de reducir la progresión, aunque sea parcialmente. Ahora, cuando uno descubre a un paciente diabético con un grado de falla renal severa, cosa no infrecuente por lo demás, cuando ya está con una función renal en torno al 30%, 20% de lo normal. La verdad es que el control obsesivo de la glicemia a esa altura del partido ya como que definitivamente no reduce la progresión y más probablemente te puede presentar problemas desde el punto de vista de hipoglicemia. O sea, definitivamente, por decirlo de una manera, en un lenguaje popular, como que se pasó el cuarto de hora. Sí. Si uno tuviera que decidir, entre comillas, la diálisis peritoneal debería ser
mucho más masiva que la hemodiálisis. ¿Eso es verdad o no es verdad? Porque dice que primero el costo, que es más barato, segundo que tú ganas independencia porque tú puedes hacerlo en tu casa, que ganas libertad, pero a su vez parece que son más largas. ¿Cómo lo ves tú eso, que si tú tuvieras que dirigir o volver a partir esta cosa de nuevo? Bueno, a ver, yo tengo que ser muy sincero. Yo soy un fanático de la diálisis peritoneal. Así que probablemente mi respuesta puede ser más o menos sesgada. Yo empecé a hacer diálisis peritoneal crónica en mi hospital en la década de los 80, en un pequeño estudio que logré hacer junto con Roberto García, un connotado amigo y doble colega, que era de Valparaíso, desgraciadamente fallecido. Si tú me preguntas a mí en términos de calidad de vida, yo no tengo ninguna duda. La diálisis peritoneal crónica es una patología o es un procedimiento terapéutico que, en mi opinión, otorga mejor calidad de vida comparativa con la hemodiálisis. ¿Por qué no le explica al público un poco en qué consiste la peritoneodiálisis? Ningún problema, Carlos. Sí, en el fondo, en un lenguaje que lo entienda la gente. En diálisis peritoneal crónica, uno lo que hace es seleccionar a un paciente para que de alguna manera él sea su propio médico y su propia enfermera de un procedimiento que voy a describir. Se instala un catéter abdominal que llega a la cavidad peritoneal y que emerge por la superficie hacia el exterior, y a través de ese catéter, ya sea en el día o ya sea en la noche, a través de una máquina cicladora, mientras tú duermes, se van produciendo intercambio de líquido a través de esa máquina, en donde el líquido entra, permanece un tiempo, sale, vuelve a entrar una determinada cantidad, sale nuevamente. O sea, se hace de noche, esa es la se hace ventaja. De noche. Y en tu casa. Se hace de noche. Ahora, eso significa que para la mayor parte de las personas la interrupción de su vida habitual es comparativamente menor que lo que ocurre con la hemodiálisis, en el sentido de que tienes que ir 3 veces a la semana, hay un tiempo de desplazamiento, son 4 horas cada sesión, otro tiempo de desplazamiento. Y que hay cansado después, dice la No gente. quedas perfectamente bien, no puedes reasumir fácilmente tus actividades de inmediato. Así que en esa perspectiva... Y comparte una máquina con otros cristianos. Además, hay mayores riesgos asociados con la posibilidad de alguna infección cruzada, ese tipo de cosas. Eso no existe en el paciente que tiene como alternativa la diálisis peritoneal crónica. Voy a tener que pararlo un segundo, porque tenemos que ir a nuestros auspiciadores y volvemos en un segundo más. Por favor, no se muevan de donde están, tómense un cafecito y vean en la gente que hace posible que nosotros podamos tener este programa. Bueno, de vuelta en la segunda parte de nuestro programa estábamos conversando con el doctor Safi sobre el tema de cómo limpiar el cuerpo ante la falla de un riñón o de los 2 riñones con un sistema de peritoneodiálisis, una diálisis a la guatita. Tú nos estabas contando, y yo sin saber que era un tema que a ti te apasiona, que la diálisis peritoneal en sí misma cumple la función, reemplaza el riñón, que tú la puedes hacer en tu casa, se hace todos los días y que tú no perderías tanto tiempo laboral o ejecutivo y que es más barato además. Exacto. Entonces, ¿por qué no se ha dado vuelta la campana de la hemodiálisis? ¿Por qué estamos frenados en esto? Yo tengo mi opinión personal. Primero, creo que la cantidad de gente que es capaz de manejar, desde el punto de vista de médico y de enfermera, muy capacitadamente un programa de diálisis peritoneal son menos que los pacientes, que el personal que está capacitado de igual forma para hemodiálisis. Ese es un punto. Quiero recordar que la diálisis peritoneal
empieza a aparecer en Chile de una manera relativamente masiva a partir del año 1995, 1996, y alcanza un poco de mayor desarrollo alrededor del 2002, 2003, con muchos años de retardo comparado con la hemodiálisis crónica. La gente estaba fundamentalmente mentalizada, médicos, pacientes, enfermeras, personal paramédico, a lo que es la hemodiálisis más que la diálisis peritoneal. Ese es un punto. Y el segundo punto es que el arancel de diálisis peritoneal crónica es un arancel que cuesta más al Estado comparativamente con el arancel de hemodiálisis. Pero, y esto fue un estudio que nosotros hicimos en conjunto con la gente de la Facultad de Economía de la universidad, de nuestra universidad, en el sentido de los costos totales de los dos programas, hemo y peritoneo diálisis. Ya no solamente con lo que es el costo del arancel, sino que todas las cosas que están involucradas alrededor de esto y que cuestan dinero. Entonces, la gente de la Facultad de Economía demostró que el costo global era equivalente. ¿En dónde se nivelaban los costos? Primero, en una cosa tan ridículamente simple que yo no la había pensado. De partida, el paciente, en esa época no era indispensable para los centros de diálisis tener transporte, pero el paciente tenía que ir a hemodiálisis y gastar una X cantidad de dinero, ya fuera en benzina de su vehículo o una movilización de ida y vuelta, y eso sumaba plata. Segundo, los enfermos en diálisis peritoneal tienen un consumo de eritropoyetina, que es un medicamento para el tratamiento de la anemia, que comparativamente es menor con el de la hemodiálisis crónica. Bien. Tercero, los pacientes en diálisis peritoneal en general se hospitalizan relativamente menos que los pacientes en hemodiálisis. Entonces, cuando uno va sumando todas estas pequeñas diferencias, al final resultaba que los costos eran equivalentes. En alguna oportunidad nosotros fuimos al ministerio en la época a presentar este estudio. Yo lancé este estudio para un congreso, a ver si me lo aceptaban, en un congreso mundial, y me lo aceptaron. Yo te lo presenté en el Congreso Mundial de Diálisis Peritoneal en Hong Kong, y recibió muchas preguntas sobre ¿Y en el mundo tú ves que la diálisis peritoneal y hemodiálisis se están igualando? No. Yo te diría que hay realidades regionales. Si tú vas, por ejemplo, a México, si tú vas a Colombia, resulta que la mayor parte de los enfermos se dializan a través de diálisis peritoneal, probablemente porque el desarrollo de su infraestructura en hemodiálisis es menos importante que el que tenemos nosotros. En Canadá también tiene una presencia más o menos importante, pero no como los dos países anteriores. Y en nuestro medio, más o menos, si tú sacas las cuentas, alrededor del 7% a 8% del total de enfermos en diálisis lo están en diálisis peritoneal, no más. Y eso no avanza mucho. No. Oye, la otra pregunta del mundo económico que yo he escuchado, y tú algo dijiste que al fisco le cuesta un 30% o a FONASA le cuesta un 20%. Es que un comentario hacia la pasada dijo que 2 programas iban a gastar muchos recursos, que era el programa del SIDA y la diálisis, porque se habían puesto los dineros o el énfasis al final y no en la prevención. Correcto. ¿Tú qué crees que deberíamos hacer o dónde estamos fallando? Porque se supone que es una enfermedad que uno tiene posibilidad de prevenirla y algo estamos fallando. Yo te agradezco muchísimo esta pregunta, porque ahora voy a empezar a irme en los eslabones hacia atrás de esta cadena. Yo intencionalmente hablé primero de la diálisis como el último eslabón de la cadena, pero quiero contarle una historia. Por ahí por la década de los 90, apareció un estudio, que es un estudio grande en Estados Unidos, que se llama el NANES, que es una encuesta de salud. Y en esa encuesta de salud, en la etapa 5 de la insuficiencia renal crónica, que es la etapa de los pacientes que están en diálisis, tenía una representación en términos numéricos, ustedes lo pueden ver, comparativamente muy menor en relación a los pacientes que estaban en otras etapas de falla renal. Entonces, esto fue como una cosa muy sorprendente. ¿Cómo es posible que haya una cantidad tan gigantesca de enfermos
que por diversas razones no son pesquisados, no son ubicados, pero están ahí en la comunidad. Este estudio en Estados Unidos y otros similares demostraron que la cantidad o la prevalencia de pacientes con algún grado de falla renal era sumamente importante. Y de ahí, obviamente, es de donde vienen los pacientes que finalmente llegan a diálisis. Esos son los pacientes que son la punta del iceberg que nosotros estamos viendo. Bajo la superficie del agua está esa cantidad. Y tenemos datos nacionales también en relación a esto. Ahora, este estudio en ARE demostró que en realidad por cada paciente que estaba en diálisis había, entre comillas, como 26,6 pacientes en etapas anteriores ocultos en la comunidad. Y esto desató verdaderamente como una cosa, como un escándalo, y fue un propulsor muy importante para los programas de pesquisa. Bueno, pero eso es la realidad americana. Y lo que yo les quería mostrar es algunos datos de esta situación en la última encuesta de salud. Hay dos encuestas de salud que yo revisé, la de 2003 y la última de 2009-2010, con una población chilena de alrededor de 17.113.000 más o menos. Y en este estudio, a través de la determinación de un examen que es la creatinina y de unos cálculos, se llegó a la conclusión de que el 2,7% de la población en Chile tiene una función renal menor del 60%. O sea, si tú le pones, no porcentaje, ponle números absolutos, en torno a 462.000 personas, 9 estadios nacionales completos con gente que no tiene una función renal normal y que son candidatos a empeorar teóricamente. Es súper grave. Pero gravísimo. Ahora, grave. Cuando uno desglosa eso y ve qué pacientes tienen una función renal menor de 30%, es decir, tener menos de 30%, ya te implica que lo que es el tema de la diálisis o el trasplante, pero particularmente la diálisis, se empieza a perfilar ya en el horizonte de una manera más o menos clara. Un 0,4%, ok, 0,4% parece poco, pero ¿y el número? 68.000 personas que están acercándose ya fuertemente a la diálisis. 17.300 en diálisis en Chile. Ahora, si yo hago un simple cálculo, y a lo mejor yo estoy equivocado en lo que te voy a decir, pero si tengo 17.300 personas en diálisis y 462.000 pacientes que tienen alguna forma de daño renal, significa que por cada paciente en diálisis hay 26,7 pacientes ocultos en la comunidad, un valor tremendamente parecido a la encuesta NANE de los americanos. Yo quiero añadir, por favor, dos cosas súper importantes. A ver, he dicho que hay un problema en términos de que tenemos que salir a perseguir y a buscar y emprender una batalla en la búsqueda de los pacientes que sean más probables de tener o desarrollar. En peligro. Claro. ¿Dónde están los pacientes en peligro? Los diabéticos, sin ninguna duda. Mensaje número 1, eso está incluso está en norma, está en la guía mensal, pero yo no quiero dejar de remarcar la necesidad de que se piense en todo paciente diabético como un potencial capaz de desarrollar una falla renal crónica. Todo hipertenso, todos los hipertensos, independiente de que parezcan ser muy esenciales. Tómenles una creatinina, háganles un examen de orina. Es tan fácil. Mientras más precozmente uno pueda detectar el problema, tenemos intervenciones que pueden retrasar o incluso detener esta cuestión. Tenemos cambios de estilos de vida que también pueden cooperar. Por ejemplo, el tema de consumo de ciertos medicamentos antiinflamatorios. Los antiinflamatorios se saben que son capaces de provocar daño renal y potenciar un daño renal preexistente por otra causa. Los antibióticos también, pero los antibióticos, tú no andas comprando antibióticos así tan fácilmente. Pero yo te aseguro que a la vuelta de la esquina hay un kiosco que tú puedes comprar ibuprofeno, puedes comprar diclofenaco, y ese tipo de cosas. Hay que educar a la población en eso, en la necesidad de hacerse un chequeo una vez cada 1 o 2 años. Tan fácil. Creatinina, examen de orina. Es todo lo que necesitamos y alguien que sea capaz de saber qué significa eso. Y este programa, yo creo que cumple un papel central
exactamente en esa batalla de la que estamos conversando. Nos han cambiado los enemigos, hoy día son las enfermedades crónicas, lo cardiovascular, lo renal, la neoplasia. Así que yo creo que ese fue como mi principal leitmotiv para venir y aceptar la invitación a tu programa. Creo que esto es una función que no va a producir una revolución, porque estas cosas educativas no son revolucionarias, son evolutivas. Así es. Entonces van a requerir meses, muchos años probablemente antes que veamos su efecto, pero lo veremos, espero. Bueno, muchas gracias a todos, gracias por la participación. No olviden escribir al Twitter @Dr. Ferrada o que escriban al mail sugiriendo temas o cosas que gustarían que se discutieran aquí en la mesa. O colegas o médicos que a lo mejor no conocemos y podrían aportar mucho. Y que todos ustedes tengan unas buenas vacaciones y nuevamente muchas gracias. Sí, muchas gracias a ustedes por la invitación. .cc, con el auspicio de Más Vida para ti, una ISAPRE de médicos. Presentaron Calidad de Vida.